iglesia. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir esta palabra. Vamos a hablar acerca del verdadero evangelista. Y cuando nosotros realmente entendemos lo que es un evangelista, entonces comprendemos que estamos llamados a ser esos que promulgan, esos heraldos que comparten y testifican del poder de Dios. En Romanos capítulo 10, el versículo 13 al 15, dice: pues la Biblia dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Estamos llamados tú y yo a ser esos mensajeros de buenas noticias. Estamos en un mundo donde existen muchos mensajeros de malas noticias, aves de mal agüero, personas que realmente están siendo instrumentos de la desesperanza, instrumentos para infundir temor, instrumentos para robar los propósitos, para robar los sueños. Pero nosotros, tú y yo, como iglesia, estamos llamados a ser esos verdaderos promulgadores de buenas noticias, de las buenas noticias del Evangelio. Y qué bueno que podamos entender que estamos llamados a ser esos heraldos que van a llevar el testimonio del poder de Dios a otras personas. Tú y yo, de acuerdo a la experiencia que tengamos con Dios, a la llenura del Espíritu Santo, estamos llamados a compartir. Jesús dijo que nosotros, su iglesia, sus discípulos, somos la luz del mundo. Aquellos que han sido iluminados con la luz de Cristo pueden iluminar a otras personas. Somos como antorchas o como lámparas, que si una antorcha o una lámpara está apagada, pues no podrá iluminar nada. Pero si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, podemos entonces no solamente iluminar nuestro ser con la presencia de Dios, sino que podemos iluminar a otros. Y esto más que un mensaje, esto más que una predicación, es una vivencia, es una realidad. Y qué bueno que hoy a primera hora de la mañana puedas tú pedirle al Señor que sea encendiéndote con la luz de su presencia. Que la presencia del Evangelio, del Espíritu Santo sea contigo. Porque nosotros no hablamos como antorchas apagadas, nosotros hablamos de la luz poderosa que tenemos y la hacemos manifiesta cuando compartimos a otros el poderoso mensaje del Señor. Ser un evangelista es poder actuar bajo el poder y la autoridad, bajo el poder y la autoridad de aquel que tiene la autoridad sobre toda autoridad. Y qué bueno que hoy tú puedas llenarte de ese poder y de esa autoridad que viene del que tiene toda la autoridad. No sé si usted entiende el tema de la autoridad. He venido compartiendo con los jóvenes el tema de evangelismo y Dios opera, Dios gobierna en la autoridad. Y yo quiero que entienda ese principio. Dios opera y Dios gobierna en la autoridad. Él tiene toda la autoridad porque Él es el dueño y creador de todo lo que existe. Y cuando nosotros vamos como sus heraldos, como aquellos que proclaman, vamos con el poder y la autoridad de Él para disipar las tinieblas y para destruir toda obra del diablo. Y es muy importante que lo entendamos porque algunos han creído que el evangelio es solo palabrería, es solo ideología, es solo religión, y no es eso. Es el poder de Dios para iluminar aquello que está oscuro, para disipar las tinieblas y para que el poder de Dios se haga manifiesto, el poder salvador, el poder reconciliador de Dios con la humanidad y por ende de Dios con el universo. Nosotros cuando recibimos el poder de Dios,
entonces somos nuevas criaturas y pasamos de ser antorchas apagadas a ser antorchas encendidas con el poder de Dios. Y yo quiero que en esta mañana comencemos pidiéndole a Dios que nos encienda. ¿Quién quiere estar encendido con el poder de Dios? Yo quiero que tú repitas conmigo: yo declaro abiertamente que necesito de la luz de Cristo irradiando en mi ser. Enciéndeme, Señor, con tu poder. Recibo tu luz, recibo tu autoridad, recibo tu poder para poder ser luz a los que me rodean. Dale un aplauso al Señor. Como primer punto para entender lo que es un verdadero evangelista, es entender que lo que Dios inicia, Él lo termina. Él es el iniciador de nuestra salvación. Y es importante que lo entendamos porque no es una religión inventada por hombres, no es una idea. Dios es el iniciador de la salvación. Dios es el que inicia la salvación. Y hay una historia que a mí me llama mucho la atención porque es una manera de mostrar cómo Dios alcanzó a una mujer y con esa mujer alcanzó a una nación. Y aunque el propósito de Jesús era venir primeramente a los judíos, a su pueblo, aquí hay como una excepción. Aquí Él hace una diferencia, pero el papel protagónico es Él. Pero después usó como instrumento a una mujer samaritana que fue el instrumento para que ella fuera esa divulgadora, esa testificadora del poder de Dios. Y Samaria fue la única región, aparte de los judíos o conjuntamente con los judíos, que recibió el mensaje directamente de Jesús. O sea, realmente el propósito de Jesús era venir a los de su propio pueblo. Los samaritanos eran vecinos, eran cercanos, pero no eran judíos. Y allí hubo como una excepción, hubo una particularidad, porque Dios tiene el propósito de salvar a la raza humana. Pero necesitamos nosotros entender que Él es el que inicia y nosotros necesitamos corresponder a esa iniciación que hace el Señor. En Juan capítulo 4, del versículo 6 en adelante, está la historia de la mujer samaritana. Y dice que eran como las 12 del día, del mediodía. Y Jesús estaba cansado del viaje. Él venía caminando y a las 12 del mediodía en esta región desértica, imagínese el calor y el cansancio que había. Pues por eso se sentó a la orilla del pozo mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte. Miren aquí, tú no sabes lo que Dios quiere darte. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: tú no sabes lo que Dios quiere darte. Realmente genera una expectativa, pero a la vez hace una promesa. Tú no sabes lo que Dios quiere darte. Y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. La mujer dijo: Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo vas a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó: cualquiera que bebe el agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que bebe el agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial que brota vida eterna. Aquí vemos realmente por qué Jesús
hace una pregunta, aprovecha una circunstancia, llega a un pozo, cansado, sediento, pero realmente el propósito de Jesús no era sencillamente satisfacer su sed. Jesús tenía un propósito más allá que satisfacer su sed física. Él tenía un propósito de iniciar un proceso de salvación, de encontrarse con una mujer y empieza a tener una conversación. Y muchas veces existen muchas circunstancias en la vida tuya, en la vida mía, que son oportunidades para que Dios inicie su proceso y su propósito salvífico. Lo importante es que nosotros seamos conscientes de que hay muchas circunstancias en las que Dios espera que tú y yo seamos instrumentos para iniciar o para concretar el proceso de salvación. Aquí todo fue un motivo, todo fue una circunstancia, y esa circunstancia tenía un propósito. Había unas circunstancias que se sienta allí, se van los discípulos y empieza a conversar con la mujer, pero él dice: tú no sabes el regalo que Dios tiene para ti. Y qué bueno que nosotros podamos entender que a veces Dios nos permite conocer a personas, pasar por circunstancias, para que entendamos que Dios tiene un regalo, tiene un propósito, tiene un plan, y que a veces nosotros de manera descuidada no lo entendemos. Una vez recuerdo que alguien le dijo a un miembro de aquí de la iglesia que quería conocerme. No es muy común. Quiero conocer al pastor. Era una persona que no viene aquí a la iglesia, no era creyente, pero quería conocerme. Y entonces, pastor, lo quieren conocer. Y yo, bueno, yo voy, me presento, muy carismático, muy amable. Me presento: hola, ¿cómo estás? Y saludo y echo mis chistes. Soy como soy, muestro cómo soy, me muestro transparente, muy amigo, y ya. Y cuando llegué a mi casa, el Espíritu Santo me dijo: ¿te querían conocer a ti o me querían conocer a mí? Me sentí mal porque perdí esa oportunidad. Hay personas que de pronto te quieren conocer a ti y uno cree que, ay, los voy a descrestar con mis chistes. Les voy a hacer pasar un momento bueno, o vamos a disfrutar una buena comida, o vamos a tener una buena conversación. Pero Dios muchas veces detrás de esas circunstancias tiene un propósito, y hay que estar atentos para entenderlo. Porque a veces pasamos desapercibidos. A veces hay gente: pastor, y me empezó a contar su vida. De pronto empezó a llorar. De pronto hubo un ambiente como tan que yo no supe qué hacer. Dios tiene un propósito. A veces hay momentos donde Dios te va a usar a ti para que seas ese mensajero que lleva la buena noticia. Y aquí Jesús nos enseña con esta circunstancia aparentemente como de suerte, unas circunstancias de pronto sin implicaciones mayores, que solamente pedir agua, tener una conversación con un extraño. De allí se inicia el propósito de salvar a esta mujer y de salvar a una nación. Por eso siempre es necesario que nosotros entendamos que el propósito de Dios es salvar a las personas. Es tan grande el propósito de Dios de salvar a las personas que Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo, al ser humano, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto, nos ama tanto a nosotros, que dio a su hijo para morir en una cruz. Y qué bueno que nosotros podamos entonces valorar eso, el gran amor de Dios y la gran comisión que nos da. Lo segundo es que esta mujer samaritana, cuando se dio cuenta que Jesús conoce la condición de ella, cuando Jesús le muestra que Él conoce a veces los secretos más profundos de nosotros, aún así ella acepta el regalo de Dios. Dice el versículo 15 al 19 que entonces la mujer le dijo a Jesús:
Señor, deme usted de esa agua que le estaba diciendo, el agua de vida, para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús dijo, es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Realmente acá vemos que la mujer le pide esa agua de vida. De pronto no había comprendido a qué se refería, pero la propuesta era buena. Y se da cuenta que era un profeta porque lograba descubrir la condición que ella estaba viviendo. Había tenido 5 esposos y con el que actualmente vivía no era su esposo. Podría ser una mujer hermosa, que era muy apetecida, o una mujer que nadie se aguantaba, que ya llevaba 5. No sabemos realmente cuál era la circunstancia, ya llevaba 5 y con el que actualmente vivía no era su esposo. De pronto era una relación no muy bien vista, de pronto no era una mujer muy aceptada por la sociedad. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: para los judíos, sobre todo para los religiosos judíos, era muy difícil a veces actuar libremente. Había muchas cosas que para los religiosos judíos no eran bien vistas. Por poner un ejemplo, ellos condenaban genéricamente, ellos hacían generalización, ellos condenaban a los samaritanos, los consideraban no gratos. Ellos generalizaban a los que no eran judíos, o los consideraban perros. Así eran, ellos eran unas personas llenas de muchos prejuicios morales y de ellos tenían un orgullo, una arrogancia, que creían que ellos eran superiores y por eso no aceptaban a muchas personas. Entonces, para la carga religiosa del momento de los judíos, hablar con una mujer no era bien visto, mucho menos pues a solas y mucho menos si era samaritana. Ahora, si sabían los que la conocían que probablemente era una mujer que no era como un ejemplo de la sociedad, 5 maridos, con el que vivía no era su marido, realmente no era muy común esta situación, pero aún así vemos que Jesús se acerca con la intención de salvarla, venciendo los prejuicios religiosos, las etiquetas. Muchas veces nosotros estamos llenos de prejuicios y eso nos impide acercarnos a la gente. A veces generalizamos como que la gente de tal región, de allá no hay nada bueno. A veces hablamos del género, mujer, hombre. A veces de acuerdo a la profesión. Entonces, no, es que este es político. Y generalizamos. O a veces es que este es cobrador de impuestos. Y a veces le ponemos etiquetas a las personas que las vamos de una vez excluyendo del propósito salvador de Dios. Y ahí cometemos un error, porque Jesús, por encima de todos los prejuicios sociales, por encima de todos los prejuicios religiosos, por encima de todos los prejuicios sociales o raciales, Él se acerca a esta mujer. Y miren que era típico de los religiosos siempre poner barreras para que uno no se acercara a las personas. Cuando vemos que Jesús escogió a sus 12 discípulos, llamó a uno que se llamaba Leví, que después le pusieron de nombre Mateo, y él era un cobrador de impuestos. Y dice Lucas 5, del versículo 30 al 32, que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndole: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Estaban refiriéndose a Leví, que era el cobrador de impuestos, que estaba haciéndoles una comida con otros cobradores de impuestos. Y Jesús contestó:
La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Nosotros no podemos caer en ese orgullo pecaminoso, arrogante de los religiosos que se creían mejores personas que otros. Todos nosotros somos pecadores. La diferencia que tenemos nosotros los creyentes es que somos pecadores conscientes de nuestro pecado. Y como somos conscientes del daño del pecado, vamos al Señor para que nos perdone, para que nos libere. Pero así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también tiene misericordia de todos los demás. Y qué bueno que nosotros podamos vencer muchas veces esos prejuicios, esas mentiras religiosas que nos hacen sentir superiores, porque ninguno es superior. Todos merecíamos la muerte, todos merecíamos el castigo, pero la gracia y el favor de Dios fue tan bueno y el amor de Dios fue tan bueno que nos mandó a Jesús para salvarnos. Por eso todos cabemos en el proceso salvífico del Señor. Es importante que nosotros no hagamos distinción. Tú no te salvas, tú no sirves, tú no puedes. Al final, de acuerdo a la respuesta del corazón de cada uno de nosotros, Dios va al final a escoger. Él es el que decide quién se salva y quién no, de acuerdo a la aceptación del Evangelio. Pero nosotros no vamos a excluir a nadie sin compartirle. Por eso es muy bonito que nosotros entendamos que un verdadero evangelista es aquel que no hace acepción de personas. Es aquel que está dispuesto a compartir aquel que tiene necesidad. Y algunas veces nosotros nos hacemos unas ideas: mira este pecador, mira cómo es de terrible, mira cómo es de tremendo, mira cómo es de tremenda. Y nos equivocamos, porque a veces los enfermos son los que necesitan los médicos y los que rápidamente reciben a Jesús para que Dios los transforme. Muchas veces nos equivocamos porque en nuestra cabeza, no, este nunca va a cambiar, este muere así. Pero Dios es el que hace de manera sobrenatural y transforma a las personas. Esta mujer era un ejemplo de alguien que de pronto nadie daba un peso por ella, nadie votaba por ella. De pronto habrían escogido a otra persona, pero ella fue la que escogió Dios para ser un instrumento de bendición. Y así cada uno de nosotros. Yo no estoy aquí porque sea el mejor, porque nací con habilidades especiales. Dios me miró con favor y con gracia y me llamó. Y no estoy aquí por mis méritos, sino por su gracia y por su favor. Dios te va a usar a ti. Por eso Jesús les dijo a los maestros religiosos en Mateo 23, 13 al 14, Jesús le dijo a los maestros, a los fariseos y a los maestros de la ley religiosa: ¿qué mal le van a ir a ustedes? ¿Qué mal les va a ir? Hipócritas, ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes y ni dejan que otros entren. Yo no quiero ser de esos religiosos. Yo no le quiero cerrar la puerta a nadie. Yo quiero entrar junto con todos y con muchos. Y ojalá y podamos entrar con Medellín, con Colombia, con muchas personas, porque no estamos nosotros llamados a cerrarle la puerta a nadie. Dios la abrió para que todo aquel que en Él crea tenga la oportunidad de entrar y de salvarse. Nosotros no tenemos la autoridad para cerrarle la puerta a nadie, sino para, bien pueda, vamos para adentro, vamos todos los que podamos entrar. Lo tercero es entender que aún en medio de la falta de comprensión, de entenderlo todo, esta mujer acepta la enseñanza de Jesús. Nosotros no necesitamos comprenderlo todo, es muy difícil. Habíamos hablado de que una de las puertas que abre el Señor es que nos da la puerta de conocer, de entender. Se nos revelan los secretos ocultos, pero cuando conocemos a Dios, pero conocerlo todo es arrogante. No todo lo podemos conocer, no todo lo podemos entender. Vamos conociendo, vamos entendiendo, y el aprendizaje es un proceso. Uno no nace sabiendo, uno va en el camino aprendiendo. Y esta mujer tenía muchas dudas con respecto a la adoración, no había entendido el tema del agua de vida.
Ella seguramente en su mente humana, natural, estaba viendo las cosas como de que, si tú me vas a dar el agua de vida, entonces no tengo que venir más a buscar esta agua, porque se me va a quitar la sed. Ella, aunque estaba entendiendo que el lenguaje de él era un lenguaje lleno era una figura, ella aún así estaba como razonando, ¿cómo así? No vendré más acá. Y empieza a hacer preguntas acerca de la adoración, de los temas que les habían ahí enseñado, de los temas religiosos, y muchas veces eso, en vez de ayudarnos, nos confunde. Pero aunque estemos confundidos, no dejemos de recibir la enseñanza de Jesús, es la clave. Dice el versículo 20 al 26, ella empieza a preguntar: desde hace mucho tiempo mis antepasados, los samaritanos, han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. ¿Sabe cuál es ese tiempo? Hoy. Ya no hay que ir al cerro de los samaritanos ni hay que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Desde acá, y no desde un cerro, desde un sótano, estamos adorando a Dios. Ya no, ya es el tiempo diferente. Mira lo que dice Jesús, versículo 22. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos, Jesús. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando pone espíritu con E mayúscula, es el Espíritu de Dios. Se acerca el tiempo en los que adoran a Dios el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. La mujer dijo: yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Mira que esta mujer, a pesar de tener dudas, de no tener pues como una preparación clara, no es culpa de ella. Nació entre los samaritanos con una religión confusa, con unas ideas equivocadas. ¿Qué culpa tiene uno? ¿Qué culpa tengo yo si me educaron mal? Pero ella decía: pero sé que vendrá el Mesías. Lo que sabía le servía, el Cristo, y Él nos explicará las cosas. Y le dice: yo soy, aquí está hablando contigo. Qué bueno que nosotros entendamos que la voz de Dios es diferente a la voz de los hombres. Hay gente que le presta mucha atención a lo que digan los hombres. ¿De dónde lo sacó? Se lo inventó, lo escuchó. Pero nosotros creemos en la palabra, que es la que permanece para siempre. Qué importante es entender quién lo dice. ¿Lo dicen los hombres o lo dice su palabra? Y Él dice: yo soy el que hablo contigo. Qué bueno poder nosotros prestar suma atención y hacer la diferencia entre la voz de los seres humanos y la voz de Dios. No podemos ponerlas iguales, porque no son iguales. La voz de los humanos está confusa, está equivocada, es engañosa, mentirosa muchas veces, está llena de falsedades, pero Dios no miente. Y qué bueno que podamos nosotros ser esos mensajeros que decimos: mira, es que no voy a hablar yo, no es mi concepto, no es mi idea. Vamos a hablar de aquel que lo creó todo con su palabra, que con su palabra creó todo lo que existe, y que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece. Amén. Repite conmigo: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Dale un aplauso al Señor. En eso está nuestra fe. Hay otro caso paralelo
pero también en el mismo lugar, en Samaria. Aquí estamos hablando de Jesús, iba en un camino, iba hacia otra ciudad y paró allí en Samaria aparentemente a refrescarse, y los discípulos a buscar provisiones, a buscar comida. Y aprovechó, y Dios usó esa oportunidad de esa circunstancia, Jesús, para hablarle a una samaritana, y después viene una salvación para los samarios, para los de Samaria. No los samarios de Santa Marta, los de Samaria, los samaritanos. Resulta que después, cuando nace la iglesia primitiva, Jesús muere y resucita. La iglesia nace con la venida del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Dice que habían varios discípulos de Jesús, aparte de los 12, que estaban esperando que llegara la llenura del Espíritu Santo, y ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas y el poder de Dios empezó a manifestarse con ellos. Pero cuando vemos la historia en el libro de Hechos, vemos que salió Esteban haciendo una predicación bien fuerte y bien clara a los judíos religiosos, y el problema es que él estaba diciendo la verdad, pero el público que lo estaba oyendo no quería escuchar esa verdad. Y hay que tener cuidado a veces a quién le predicamos, porque si hay alguien que no te quiere escuchar, pues sacúdete el polvo de los pies y vete. Pero ¿para qué vas? No sé, yo creo que yo sigo la línea. Y él siguió hablando con fuerza y habló tan duro que lo levantaron a piedra y lo mataron. Los mismos judíos, les dio rabia. Yo por eso, si usted no quiere que yo hable, no le hablo. No me vaya a levantar a piedra. Pues hay gente que no quiere escuchar el mensaje. Es como tú hablarle a una pared y se resisten, pues ora, o de pronto le estás hablando a oídos que no quieren escuchar. De todas maneras, Esteban estaba haciendo un mensaje profético allí, les dejó claro, les cantó la verdad. Pues no los estaba ofendiendo, les estaba diciendo la verdad de Jesús, el Salvador. Pero estos hombres llenos del diablo, de rabia, cogieron piedras y lo levantaron a piedra. A veces hay gente que van a querer escuchar las buenas noticias y hay gente que no. ¿Quién no quiere escuchar las buenas noticias? Los hijos del diablo, los religiosos, aquellos que están, no te quiero escuchar, y son tan intolerantes que a veces hasta agredirte quieren. De todo hay en este mundo. Esteban habló y lo levantaron a piedra. Todos se dieron cuenta. Ahí estaba el apóstol Pablo cuando no se había convertido. Él estaba guardándole los sacos a los que estaban tirando piedras. Imagínense usted. Entonces empezó una persecución contra todos los cristianos por esos judíos fundamentalistas, y entonces se esparció la iglesia. Felipe, que era un muchacho que servía en la iglesia, era un servidor como un ujier, ayudaba a repartir alimentos en la obra social, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que él se trasladó a Samaria. Miren qué coincidencia. Se fue al lugar pero ya tiempo después. Y dice Hechos 8:26 que, bueno, en el 8 dice que él fue a Samaria y empezó Dios a hacer señales milagrosas. Empezó a hacer sanidades, liberaciones, y muchos se convirtieron. Y luego, estando en Samaria, dice que un ángel se le aparece, dice el versículo 26, un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va hacia la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Gaza. Imagínese esa travesía. No sé si usted se imagina lo que es cruzar el desierto. A veces a uno le cuesta coger el carro e ir a la tienda. Ahora aquí, atravesar un desierto e ir a una dirección que va hacia Gaza, camino a Jerusalén hacia Gaza. Eso suena a muy caliente. Yo estuve el año pasado en Israel, y realmente eso es caliente.
pero calientísimo. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre, la circunstancia, muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Este oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvió a su país. El oficial iba sentado en su carruaje, leyendo un libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje y cuando ya estuvo cerca, escuchó al oficial que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El oficial de Etiopía le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Y ahí sí el Espíritu Santo no tuvo que decirle. Él entendió: aquí vine yo. A veces Dios nos permite pasar por desiertos, llegar a lugares donde uno dice: ¿por qué toda esta travesía? Muchas veces Dios permitió que el apóstol Pablo estuviera preso para salvar al carcelero y su familia. Muchas veces Dios permitió que José fuera a la cárcel para conocer unos amigos y poder usar del don que Dios le había dado para darle instrucción, y eso después lo llevó al rey. Nosotros necesitamos aprender que el evangelista es una persona que es fiel con el que Dios le ha dado. Entonces Dios comienza probándote. Entonces primero te manda la suegra y tú vas a decir: ¿será que ella sí va a entrar? Y entonces tú comienzas con la suegra. Ay, suegra, bueno. Predicas como Jonás: arrepiéntete que caerá fuego sobre ti. No, pues Dios puede usarte con personas que son más fáciles de hablar. Y ahí va subiendo el nivel. Ya la suegra es plus. No, ustedes saben que yo me llevo muy bien con la suegra porque vive lejos. No, entonces, hay oportunidades. Felipe empezó a servir en la iglesia. Después se fue a donde los samaritanos, y los samaritanos estaban deseosos de escucharlo. Qué bueno cuando uno llega a gente que lo quiere escuchar. Uno predica con ganas, salen los buenos chistes. Pero cuando uno llega así, está la gente con mala cara. Uno dice: no, estoy hablando aquí perdiendo mi tiempo. Pero aún así hay que ser atento a lo que el Espíritu Santo te pone. Hay que estar dispuesto a que el Espíritu Santo te guíe, porque Dios quiere salvar. Recuerda que Él es el iniciador. No es que tú digas: aquí llegué a salvar. No, eso es arrogante. Dios quiere salvar. Y a veces hay circunstancias que Dios permite que sucedan a tu alrededor o a las personas que están contigo, para que Dios muestre su gloria. Para que Dios diga: ahora sí presten atención. Él guió a Felipe, que fue obediente al Espíritu Santo, iba caminando, tremendo camino largo, atravesó el desierto. Acércate al carruaje, escuchó que estaba leyendo y le dice: ¿usted entiende? ¿Cómo voy a entender si no hay quien le explique? Permítame, yo le explico. Y cuando se sienta en el carruaje, le dice móntate y explícame. Y estaba leyendo un texto del profeta Isaías, cuando dice que fue llevado como cordero al matadero. Y dijo: ¿de quién está hablando? ¿Del profeta o de otra persona? Y le dijo: no, está hablando de nuestro Salvador, de Jesús, que tomó nuestro lugar. A veces la gente no entiende lo que es el evangelio. Cree que es una religión, cree que son rituales, leyes. Pero lo más importante, como para darles una píldora, es que Jesús, Dios, se hizo hombre
hizo un intercambio por nosotros. Yo no sé, aquí en nuestro país han secuestrado a personas. Recuerdo el caso de un hombre ya de edad que lo secuestraron. Ya era un hombre enfermo que tenía que tomar medicina, que tenía un problema de salud. Y uno de sus hijos dijo, habló con los captores, cámbienme por él, porque él, si sigue allí, se muere. Y tomó el lugar del secuestrado, y obviamente para que siguieran extorsionando a la familia, pero él hizo un intercambio. Ya voy a terminar. Bueno, se les cuento después la historia. Nada. Él hizo un intercambio. Jesús hizo un intercambio porque Satanás nos tenía capturados. El secuestrador era Satanás. Y el propósito de Satanás no era recibir ningún rescate para soltarnos. El propósito de Satanás era matarnos y destruirnos y quitarnos todo lo que teníamos. Él no quería hacer ninguna negociación. Él es el bandido de los bandidos. Él es el secuestrador de los secuestradores. El esclavista es Satanás. Y Jesús tomó nuestra forma, hizo el intercambio. Y Satanás lo llevó a la cruz, porque ese era el propósito. Y él murió en la cruz, pero no sabía que tenía las llaves de la vida. Y al tercer día resucitó, pagó, pero nos dio la esperanza de vida eterna. Eso es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:20 dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, aunque yo me esté demorando mucho aquí en explicar, sino en vivir por el poder de Dios. Sabes, Dios te da el poder a través de Jesús de ser libre de la condenación, de la muerte. Ya Satanás no tiene poder sobre ti, porque ya el Señor Jesús nos liberó, pagó. Y si Satanás viene a querer cobrarnos la factura en el nombre de Jesús, está vencido. Su plan de muerte, de destrucción, fracasó en Cristo Jesús. Por eso Dios nos dio toda autoridad sobre todos los poderes de las tinieblas. Y por eso Él puso a nuestros pies el poder de las tinieblas. No por nuestra linda cara o por nuestro poder, por su autoridad. Qué bueno que tú lo entiendas, porque Satanás no te va a cobrar. Ya por el poder de Cristo eres libre. No hay que pagar ninguna extorsión, no hay que pagar ninguna condenación, porque ya Él pagó para darnos libertad. Eso es importante que lo entendamos. Lo quinto que hizo esta mujer fue que abrazó el mensaje con pasión y se acordó de los suyos. Ella no fue egoísta. Dice el versículo 27, en ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer. Ellos tenían el prejuicio, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver un hombre que sabe todo lo que he hecho en mi vida. ¿Ah? Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Dios está buscando a personas que sean fieles evangelistas, que digan, yo conozco a Jesús, estoy conociendo a Jesús. Esta mujer lo estaba conociendo, pero ella con eso fue suficiente para decir, este sabe quién soy. Él podría ser el Mesías. Y generó una expectativa con tal convicción que muchos llegaron. Necesitamos nosotros muchas veces decir, conócelo, experimenta, prueba. Y esta mujer fue a generar esa expectativa. Lo sexto es que Dios premia, bendice a los que cooperan con Él en el propósito evangelizador. Dice la historia en el 31 al 38 que mientras esto sucedía, la mujer se fue para el pueblo. Los discípulos le rogaron a Jesús, maestro, por favor, come algo.
O sea, uno a veces sabe que una gratificación, una recompensa para uno es la comida. Uno dice, he trabajado mucho, me merezco. Me gané el pan de cada día. La comida es una gratificación, tanto que una línea administrativa dice, ¿qué quieres? ¿Zanahoria o garrote? Y uno dice, no, zanahoria, la gratificación. Entonces dice, maestro, por favor, come algo. Pero él dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaron, ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús le dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que el que me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogemos la cosecha. Fíjense bien, toda esta gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premia a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente. ¿Qué hace Dios? Premia. Pues todos tendrán vida eterna. Así el que sembró el campo y los que recogen la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Es importante que tú puedas disfrutar el premio de trabajar con Dios, de trabajar en el propósito salvífico de Dios. Yo les digo una cosa, yo vengo del sector empresarial, yo estudié administración de empresa, yo estuve manejando empresas familiares, tuve aciertos, también tuve desaciertos, pero no hay nada mejor que trabajar en el proceso salvífico. Porque tú trabajas en un negocio y puedes ganar, póngale la cifra más alta, el negocio más rentable, puedes ganar, qué felicidad, gano mucho. Pero si tú trabajas en el propósito salvífico, ganas un alma. Y una persona es muy valiosa. Una persona vale la pena el trabajo que hagas. Por una persona, que Dios te use a ti para salvar a una persona. Y ojalá y te use para salvar a muchos. Qué bueno poder servir en el propósito salvador. Dios está buscando evangelistas verdaderos, que sean generosos, que amen y que quieran participar. Yo no me cambio por nada. Yo no me cambio por nadie, porque no hay ninguna labor que sea más valiosa que salvar una vida y salvarla para siempre. Uno admira a los médicos, uno admira estas autoridades que protegen, que defienden, que salvan, que rescatan, bomberos, ejército, policía. Cuando hacen obras uno, wow, lo salvó. Pero la salvación que es eterna, solamente los mensajeros de Dios lo pueden hacer. Tú y yo estamos llamados a ser esos mensajeros. Como último, cuando somos fieles testigos, vemos entonces grandes milagros de salvación. Dice la historia que mucha gente, versículo 39 al 42, que vivía en ese pueblo de Samaria, creyó en Jesús, porque la mujer les había dicho: Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso, cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer: ahora creemos, no porque tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Qué bueno que de pronto esa mujer no tenía cursos, no tenía tiempo en el evangelio, había conocido de manera circunstancial a Jesús. Pues obviamente sabemos que Dios tenía un propósito, y con esto que conocía fue suficiente para llevar a otros a Jesús. Y los otros ahora decían: ya no creemos por lo que nos dijiste, ahora por lo que nosotros experimentamos.
Yo quiero que tú entiendas que el poder de Dios no es solamente una convicción por tus palabras o por lo que digas, sino por el poder de Él. Amén. Yo quiero cerrar hoy el tiempo que tú puedas experimentar el poder de Dios. Esto no es palabras. Yo quiero que tú puedas evidenciar que Jesús es tu Salvador. Y no sé cuál es tu circunstancia, si estás enfermo, si de pronto tienes una lucha, si de pronto necesitas un milagro. Jesús lo puede hacer porque Él todo lo puede hacer. El hecho es que tú lo puedas creer. ¿Tú lo puedes creer? Si tú puedes creer, puedes ver la gloria de Dios. Y qué bueno ahora que entonces le digas a Jesús que te ayude, que sea tu Salvador, que sea sanándote, que sea obrando de manera sobrenatural, que se destruya toda obra de Satanás sobre ti, que pueda el poder de Dios y el reino de Dios llegar a tu vida a transformarlo todo. ¿Tú lo quieres hacer? Ponte de pie si lo quieres hacer. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Queremos, Señor, ser testigos, evidenciar tu poder de manera especial en esta mañana. Aquí venimos corazones dispuestos a escuchar tu palabra, y aunque no lo entendamos todo, queremos recibir tu poder, recibir, Señor, que tú nos des la enseñanza, la instrucción, la salvación. Te pido, Señor, que mires cada vida que está aquí presente, que el poder de tu Espíritu Santo sea tocando estas vidas, que seas tú transformando, perdonando sus pecados, ayudándolos, Señor, en medio de sus circunstancias difíciles y trayéndole paz. Padre, te pido en el nombre de Jesús que seas tú sanando y liberando en el nombre poderoso de Jesús. Que tu presencia poderosa sea moviéndose en esta mañana, trayendo luz, trayendo esperanza. Aquellos sueños que se han perdido, aquellos sueños que sientes que se han muerto, confía en el Señor los resucita. Él vino a quitar lo que Satanás te ha quitado. Él vino a devolverte aquello que Satanás ha querido destruir. Y en el nombre de Jesús cancelamos toda obra de las tinieblas que quiere robar, que quiere quitar y que quiere destruir. El Señor da esperanza, da vida para el que cree. Cree en el nombre de Jesús y clama por ese sueño, clama por esa situación, clama por esa agua de vida, clama por esa libertad que viene del cielo, aquello que solamente Dios puede hacer. Y Padre, declaro vida en el nombre de Jesús, libertad, libera al cautivo en el nombre de Jesús. Y te pido que el poder de tu nombre sea liberando al cautivo, trayendo de vuelta a aquel que está cautivo, trayendo, Señor, esperanza para el que no tiene. Abre puertas de los cielos, Señor, abre puertas. Yo te pido, Señor, que mires el corazón de cada uno de nosotros como un corazón que está en necesidad y que quiere de ti, que necesita ser salvo, que necesita evidenciar tu poder y tu presencia. Queremos que la luz, que tu luz nos ilumine, que seas tú dando agua al que tiene sed y que nos permita, Señor, evidenciar tu poder en el nombre de Jesús. Haz milagros, Señor, haz milagros. Oramos por nuestra familia para que toda esté llena de tu luz, de tu bendición. Oramos por nuestros amigos para que llegue la luz y la salvación. Oramos por Medellín, por Antioquia, por Colombia, para que venga tu luz, Señor, a nuestro país. Cancelamos toda obra de Satanás, todo plan de las tinieblas, toda confusión, todo engaño, y pedimos, Señor, que sea tu verdad corriendo libre en este país, en esta tierra, en el poderoso nombre de Jesús. Yo quiero que ahí con tus palabras tú le digas: Señor, yo abro mi corazón, yo abro mi vida para recibirte. Yo recibo la luz, yo recibo el poder y la autoridad de tu nombre. Permíteme nacer de nuevo. Permíteme ser un instrumento que lleva el mensaje de salvación. Y aquel que aparentemente no tiene esperanza, aquel que aparentemente está por fuera, hoy lo llamamos para que entre al reino de los cielos. Aquel que aparentemente el pecado lo tiene lejos, o creemos que está muy lejos, hoy decimos: ven a la salvación, ven a ser un instrumento del Señor. Se abre la puerta de la salvación
y que la unción de Dios esté contigo para que puedas ser esa antorcha que ilumina y que trae salvación, en el nombre de Jesús. Creo en ti.